Saludamos cordialmente a todos los auditores y continuamos con Alimento Diario. El mensaje que estamos viendo esta semana es Apóstol Dispensador de la Gracia de Dios. De la serie, nuestra misión es la edificación del cuerpo de Cristo. Ya vamos en el volumen 4. Sea un canal de la gracia de Dios. Semana 3, día viernes. La lectura bíblica de hoy la encontramos en Deuteronomio capítulo 8, versículo 7. Y el verso de oración está en Efesios capítulo 3, verso 7. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y en el Espíritu, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Señor Jesús, del cual, amén, del cual fuimos hechos, ministros, Señor Jesús, fuimos hechos ministros, por el don de la gracia, de Dios, aleluya, que me ha sido dado según, sí y amén, según la operación de su poder. Te alabamos, Padre, te bendecimos en este día, te adoramos con todo el corazón por darnos otra vez más su palabra que nos bendice con toda bendición espiritual. Gracias porque fuimos hechos ministros, igual que el apóstol Pablo, para ministrar los dones de la gracia que usted nos ha dado. Le agradecemos por darnos tales dones, Señor Jesús, según la operación del poder de su fuerza. Señor Jesús, gracias por este poder que llega a nosotros por el Espíritu. Amén. Hoy presentamos la fuerza operante del poder de Dios. Todo lo que fue dispensado por Pablo, nosotros lo recibimos continuamente como gracia y cada vez tomamos más posesión de Dios hasta quedar completamente llenos de la vida divina. Entonces, esta era terminará y finalmente seremos introducidos en Dios, en la gloria, y experimentaremos lo que es estar sumergidos en Dios, que es el verdadero amor. Estaremos completamente envueltos por su amor, envueltos por su luz, por su justicia y también envueltos con su alegría y paz con todos los hermanos. Es una experiencia indescriptible, pues todavía no la experimentamos completamente. Pese a ello, podemos tener un poco del gozo anticipado por el Espíritu Santo. ¿No le parece esto algo maravilloso? Eso ya nos proporciona tanto éxtasis que nos estamos volviendo locos. ¡Qué inmensa gracia! Nosotros los gentiles no teníamos nada que ver con la comunidad de Israel, pues éramos ajenos al pacto que Dios prometió a los patriarcas. Pero cuando creímos, llegamos a ser coherederos con los judíos que creyeron, para juntamente con ellos poseer la misma herencia. Somos participantes de todas las bendiciones prometidas en el Antiguo Testamento y confirmadas
en el nuevo. En pocas palabras, nosotros mostraremos todas esas bendiciones, todas esas promesas. En Gálatas podemos leer: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas capítulo 3, versículo 14. La participación de los gentiles en la herencia viene por el oír la palabra de verdad, que es el Evangelio de nuestra salvación, y creer conforme a lo que ya mencionamos en Efesios capítulo 1, verso 13. Y por el creer fuimos hechos ministros del Evangelio, al trabajar como ministros, sirviendo a los hermanos, predicando el Evangelio y cuidando de las personas. Servimos como sacerdotes del Evangelio para que las ofrendas de aquellos que cuidamos también sean agradables a Dios. Romanos capítulo 15, versículos 15 al 16. Y ellos también se conviertan en vencedores con nosotros. Es lo mismo que ocurre en un motor de combustión interna, que solo funciona a partir del poder calórico del combustible, ya sea con gasolina, alcohol o petróleo. Si no hay transformación de ese poder en una fuerza operante, no sirve para nada y puede incluso ocasionar accidentes. Por otro lado, cuando la mezcla ideal entre el combustible y el comburente, el aire, es presionada dentro de la cámara de combustible, entre paréntesis los cilindros, y la chispa de encendido es ocasionada para dar inicio a la combustión, el motor comienza a funcionar y es capaz de cargar mucho peso, muchas toneladas. Por tanto, amados auditores, si oímos la palabra profética como doctrina, no habrá cambios en nuestra vida y la obra de Dios no se moverá, no realizará su voluntad. Pero si recibimos la palabra profética como combustible, mezclada con el Espíritu, si ejercitamos el Espíritu con inmersión en la palabra de Dios, junto con los hermanos, transformaremos el poder en fuerza. Entonces las situaciones en la calle o en cualquier lugar serán una verdadera explosión espiritual. Pablo trabajaba por la fuerza operante del poder de Dios. Por eso tenemos que transformar el poder en fuerza. Veamos ahora este otro ejemplo. Todo el potencial energético de una hidroeléctrica no sirve para nada si no lo transforma en energía eléctrica y la transmite en alta tensión, seguida de una subestación que rebaja la tensión para que la red eléctrica llegue a nuestras casas y haga funcionar la iluminación y los diversos electrodomésticos. En el Espíritu está toda la fuerza operante. Entonces, amados hermanos, queridas hermanas y auditores, usemos el Espíritu. Dios Padre es como el manantial, con todo aquel potencial, pero no es accesible, pues no lo alcanzamos. Pero el Hijo trajo ese potencial de Dios a nosotros, aquí en la tierra. Deuteronomios capítulo 8, verso 7. Él es la fuente. Sin embargo, algunos tal vez pueden cuestionar, pero el Hijo murió hace 2000 años y nosotros nacimos en otro tiempo. Pues alabamos a Dios por estos versículos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque el Señor Jesús no había sido aún glorificado. Juan capítulo 7, versos 37 al 39. Amados auditores, en el primer capítulo de Efesios podemos leer que Jesús fue resucitado, glorificado y enviado a nosotros como el Espíritu. La bendición de Abraham es esta: el Espíritu prometido a nosotros. Señor Jesús, hasta aquí llegamos hoy. Rogamos al Señor que todos los días podamos buscarle para andar todo el día en el Espíritu. Pregunta: según la lectura, ¿cómo el poder de Dios que está en nuestro espíritu puede transformarse en una fuerza operante? Amados auditores, que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de felicidad y lleno de la fuerza operante del Espíritu. Amén.